opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX. Y también voy a saludar al maestro, al doctor Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía, miembro de esta familia Sin Censura, a quien usted puede ver y escuchar conducir orgullosamente su espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta todos los domingos a las 2 de la tarde. Doctor, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Un abrazo, Vicente. Pues aquí andamos ahora en domingo haciéndote compañía, escuchando con mucha atención lo que dice el maestro Sevilla. Y pues por aquí andamos, tú me dirás. El lunes ya, maestro, el lunes ya, con todo en esta semana. Oye, maestro, ¿cómo ves este tema de los cuasifascistas o fachos o como le quieras llamar, los ultraderechistas del partido Vox, que buscarían, de hecho, pues entrarle al mercado político en nuestro país? Estaba viendo que ya registraron la marca de Vox en México, vienen con todo. Pues mira, yo le quitaría el casi fascistas porque hay que recordar que Vox y su líder, Santiago Abascal, se han manifestado abiertamente en España por un revisionismo en el cual ellos justifican el golpe de Estado de Francisco Franco en España, que condujo a más de 500,000 muertos en esta guerra civil entre 1936 y 1939, y le quito el casi fascista, Vicente, pues porque Abascal y Vox han estado a favor del golpe de Estado que se da cuando la derecha pierde las elecciones, porque también esto hay que decirlo, la guerra civil en España detona porque la derecha perdió las elecciones, no aceptan el resultado y se viene lo que fue un golpe de Estado. Mucha gente habla de guerra civil, pero se nos olvida que la guerra civil se originó por el golpe de Estado de Franco y sus secuaces. Mira, la posición de Vox es netamente fascista porque ellos, al seguir manifestando su apoyo a lo que hizo Franco, ellos son tan fascistas, Vicente, pero tan fascistas que Vox justifica el primer bombardeo contra población civil inerte, contra niños, contra ancianos, que se da en Guernica, en el País Vasco. Es el primer bombardeo contra población. En la historia de la humanidad es el primer bombardeo con aviones y lo lleva a cabo la Legión Cóndor de los nazis de Hitler. Pero además Vox son tan fascistas que también avalan los bombardeos que hicieron los fascistas italianos de Benito Mussolini, porque hay que recordar que Franco la derecha no hubiera ganado la guerra civil sin la intervención de los fascistas italianos y sin la intervención de los nazistas alemanes. Entonces, Vox representa realmente la ultraderecha en España y quieren venir a México, Vicente. Bueno, pues yo no sé si Vox buscó al PAN, el PAN buscó a Vox. Si el PAN buscó a Vox, pues es parte de su desesperación de haber ganado solo 2 gubernaturas de 15 el pasado 6 de junio. Y si Vox buscó al PAN, pues es porque Vox es una fuerza minoritaria en España y tienen esta idea del conquistador. Se creen los Hernán Cortés, los Cristóbal de Olid, se creen que les tenemos que estar agradecidos porque nos vinieron, entre comillas, a civilizar. Y entonces se sacan esta mafufada de la iberoesfera y lo preocupante es que el PAN le abra las puertas a la ultraderecha española para que venga a entrometerse en cosas que solamente deberíamos estar discutiendo los mexicanos. Están tan fuera de la realidad y tan fuera del tiempo, Vicente,
que quieren luchar contra el comunismo. Y digo, en México, contra el comunismo. O sea, yo le quitaré lo de fascistas. Y bueno, Vox, Vicente, está perfectamente ubicado en España. Cualquiera se puede meter al sitio web de Spanish Revolution o meterle Vox, fascistas, y nos vamos a encontrar, Vicente, con una ultraderecha, como todas las ultraderechas, hay que decirlo, que son homofóbicas, que son antifeministas, que son xenófobas, que son antiinmigrantes, pero que además se creen los non plus ultra acá del mundo latinoamericano y pretenden que los gobiernos de América Latina pensemos que estamos todavía como hace 500 años, cuando el imperio más grande del mundo era el Imperio Español. Pero, oigan, habría que decirle a Vox que México se independizó, México con X, no con J, como escribe Abascal, nos independizamos hace 200 años. Entonces, han querido como que ser este pequeño satélite, cuando todo el mundo sabe que hoy la potencia económica mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos, que sustituyó al Imperio Británico, el Imperio Británico derrotó a los españoles, hoy China como potencia económica le da la pelea a los norteamericanos. Están desfasados, pero no por eso hay que subvalorarlos. Estas derechas, seguramente muy ligadas al yunque, las tenemos que monitorear, Vicente, porque ellos siguen políticas públicas muy cercanas al fascismo. Y fíjate, maestro, ya que mencionas al yunque, la investigación que publica en exclusiva para México la revista Contralínea, con información de Wikileaks, señala a Margarita Zavala y a su hermano, el esposo de María Scherer, de la familia Scherer, de la revista Proceso, como las imágenes, los personajes representativos del yunque en nuestro país. Y me estaba leyendo esta entrevista que publica el periódico Milenio a Margarita Zavala, quien se fue a España en medio del escandalazo por lo de Vox y el PAN a un encuentro de políticos católicos. Imagínate tú, dice: mi familia está claramente en la lista de perseguidos políticos, asegura la excandidata presidencial y hoy diputada plurinominal del PAN. Y fíjate lo que dice Margarita Zavala. Déjame ver si puedo tener acceso a la entrevista que le hacen, porque dice que en efecto son perseguidos políticos los Calderón Zavala, de acuerdo a esta narrativa que pues creo que se les va a hacer muy vieja muy pronto, esa narrativa de que ahora todos son perseguidos políticos. Puta, pues entonces, ¿quiénes son los que tienen que ser investigados para que no se digan perseguidos políticos? Medio burda la declaración de Margarita Zavala, ¿no? Mira, Vicente, yo creo que lo que estamos viendo se tiene que entender a la luz de los resultados de las elecciones de 2018, de esta insurgencia popular en México que lleva al gobierno de la 4T, que lleva a Andrés Manuel a la presidencia, que lleva a Morena a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores, que este 6 de junio se refrenda con haber obtenido otras 11 gubernaturas, que se ve que el futuro de las próximas 6 gubernaturas, 4 al menos van a estar del lado de Morena. Yo creo que forma parte de una desesperación y una victimización tipo Ricardo Anaya, ¿no? Soy perseguido político. A ver, traes una bola de millones donde desde Javier Lozano hasta Diego Fernández de Ceballos y tus correligionarios te están acusando de que tienes manejos económicos chuecos, y son ellos los que piden la investigación. Y entonces, aquí en este caso, victimizarse, ir a la OEA con el nefasto de Almagro, ay, somos perseguidos políticos, etcétera.
A mí me gustaría que Margarita Zavala nos dijera en qué se gastó su marido los excedentes petroleros y los ingresos petroleros de 6 años, y que también nos explicaran lo de la guardería ABC, porque efectivamente es muy cómodo ir de plañideras al extranjero, pero en esencia, Vicente, fíjate que lo que estamos viendo es como un pan, una parte del pan, digámoslo, que regresa a sus raíces. ¿Qué raíces? Pues los realistas que lucharon en contra de la independencia y que se pusieron del lado de la corona española. Los conservadores que en la época de la Reforma se fueron al castillo de Miramare a traer a Maximiliano de Habsburgo para que gobernara a los panzones, indios, morenos, mexicanos. Son los mismos que estuvieron del lado de los científicos en la época de Porfirio Díaz, y hoy en día se sienten huérfanos, no tienen nada que ofertar a México. Los panistas ya tuvieron 2 sexenios la presidencia, gobernaron pésimo, y entonces hoy en día pues tienen que acudir al extranjero para que de alguna manera se les socorra, pobrecitos, son víctimas, ¿no? Pero eso es peligroso, Vicente, porque acudir a los extranjeros, en primera, es la mejor prueba de que ellos ya no pueden y que no tienen nada que ofrecer al pueblo de México. Se están quemando, digamos. Dime, doctor. Oye, doctor, a ver, dame tu opinión porque hace rato mencionabas este tema. Ahora en la oposición andan muy, ¿cómo te digo? Muy rabiosos porque se ha retirado la estatua de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma y será reemplazada, será ubicada la estatua de Cristóbal Colón, no será en Paseo de la Reforma. Ahí tengo entendido que se colocará una estatua para hacer honor a la mujer indígena. Bueno, pues veo a la oposición muy alterada, y dame tu opinión. Fíjate nada más lo que escribe Gabriel Cuadri, el diputado diputado del PAN, no plurinominal, sí ganó las elecciones, el diputado del PAN, ex candidato presidencial de la maestra Elbester Gordillo. Dice: ¿dónde están los defensores del patrimonio histórico? Destruye el gobierno de la Ciudad de México a Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma por un engendro sectario, dice. Estamos en manos de fanáticos, tenemos que sacarlos en 2024. Y Felipe Calderón, sí que este cabrón se mete balazos políticos en la pata y parece que es medio masoquista. Dice: desaparecer, quitar monumentos y otros elementos arquitectónicos y artísticos que forman parte de la gran identidad de la Ciudad de México sin siquiera preguntarle a los ciudadanos, me parece una arbitrariedad, como si él hubiera preguntado sobre la estela de luz en la que se gastó no sé cuántos, más de 1,000 millones de pesos, con esta conocida como la suavicrema parada, maestro. Oye, Vicente, estaba pensando, me ganaste la frase, más de 1,000 millones que se gastó en la estela de luz sin consultar, o su supuesta guerra al narcotráfico, en la que tampoco se consultó a los ciudadanos. Mira, yo creo que la oposición tiene muy poco que ofertar. En este momento parece que están desesperados. Jugarse todo alrededor de la estatua de Colón, creo que está saliendo a la luz, como dice un amigo, los patos sacan las cabezas, porque de alguna manera está saliendo su clasismo, su racismo, el hecho de sentirse herederos de los españoles, que no se sabe de cuáles, porque te recuerdo, Vicente, que los que conocemos la historia sabemos perfectamente que en los barcos con Cristóbal Colón venían una serie de españoles sacados de las cárceles, asesinos, maleantes, que nadie quería en España,
y que además nadie quería venir con Colón porque muchos pensaban todavía que la Tierra era plana y se iban a caer. Y luego estaba el mar de las tinieblas, que iban a salir unos monstruos. Entonces mandaron a toda la ralea, a lo peor que había en España, los subieron a los barcos de Colón y hoy algunos presumen de ser herederos de esos españoles. Yo creo que es hasta infantil estar discutiendo sobre este tipo de situaciones. A final de cuentas, nosotros somos un pueblo híbrido, no podemos negar que los españoles no descubrieron América, llegaron a conquistar América. Esa es una posición eurocentrista de que nos descubrieron. No, ellos llegaron y cuando descubrieron que aquí había oro, que había plata, que había jitomate, que había cacao, y no es albur, y había chile, y había riquezas, la cochinilla, por ejemplo, pues cuando les cayó el 20, que era otro continente, vinieron a saquearlo. Eso lo tenemos que tener bien claro. Yo creo que el cambiar una estatua por otra en realidad es irrelevante, es una seña hoy que estamos por festejar otro aniversario más de la independencia de España, pues es un símbolo de identidad y de recuperar a nuestras culturas originarias que han aportado muchísimo a México. Oye, tan avanzados en biotecnología como las chinampas, o tan avanzados en matemática y astronomía como los mayas, y debemos recordar que los españoles que llegaron ignorantes quemaron los códices mayas porque no entendían ni la matemática maya, ni el calendario maya, ni la astronomía maya, y además teníamos muy buenos ingenieros, pero todo eso llegaron a destruirlos. Entonces a mí me parece que el PAN, Cuadri, son ridículos. Mira, te cuento una anécdota. Cuadri es tan patito que cuando fue candidato a la presidencia estuvo en mi universidad, en la Autónoma de Querétaro, en un encuentro donde no pudo sostener un debate con estudiantes universitarios de 20 años de edad que lo cuestionaron fuertemente. Cuadri no terminó su evento, tuvo que salir por la puerta de atrás. O sea, ni siquiera es capaz de sostener un debate con estudiantes o con jóvenes de 20 años de edad. Yo los tacharía de ridículos y de tener una actitud ridícula, Vicente. Pues te estás viendo muy elegante, maestro, porque yo utilizaría otros adjetivos y otras formas de describirlos. Ya ves que tengo la lengua viperina, doctor Ángel Valderas Puga. Oye, doctor, ya te tienes que ir, porque también tú que eres experto en petróleo y energía, solo dame tu opinión para que salgas corriendo, porque sé que andas complicado de tiempos. Esto que me recuerda a Ceci está cabrón. Lo leo del periódico Milenio. Tú que eres experto en petróleo y energía. El clan Romero de Champs movió 275 millones de pesos en 3 años. Compró joyas, vendió y adquirió propiedades en México y Estados Unidos y realizó 477 vuelos a 7 países. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que en los últimos 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, Carlos Romero de Champs y su familia declararon 88.6 millones de pesos y generaron deducciones por 21.5 millones, pero recibieron más de 300 millones en depósitos. Además, retiraron más de 270 millones de pesos, compraron joyas, vendieron y adquirieron propiedades en México y Estados Unidos y realizaron 477 vuelos a 7 países, por lo que la unidad que encabeza Santiago Nieto abrió una investigación colectiva. Este esquema permitió al ex líder del Sindicato de Petróleos Mexicanos utilizar aparentemente a esposa, hijos y sus respectivas parejas y a su cuñado como prestanombres para triangular recursos y evadir impuestos. De acuerdo con la investigación a la que Milenio tuvo acceso, en conjunto la familia Romero de Champs declaró en los últimos 3 años que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto 88.6 millones de pesos y dedujo 21.5 millones de pesos. Doctor,
Tú preguntabas hace rato, ¿qué pasó con los excedentes del petróleo en tiempos de Felipe Calderón? Puta, pues qué saqueo hizo Romero de Champs del sindicato petrolero, y luego dicen que Pemex estaba en la quiebra o estaba rumbo a la quiebra. No, rumbo a que la quebraran, maestro. Fíjate que hay una cosa que yo les critico mucho a los panistas, que tiene que ver con una traición al pueblo de México desde Vicente Fox. Te recordarás, Vicente, aquellos gritos en Paseo de la Reforma a Vicente Fox: no nos vayas a fallar. Pues falló. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, con los panistas nunca vimos un cambio de régimen, ni siquiera intención de arreglar las cosas. Lo único que vimos con los panistas fue una alternancia de otro partido que en realidad llegó a servirse para la cuchara grande. Nunca atacaron la corrupción. Romero de Champs como paradigma de la corrupción, pero yo agregaría, Vicente, que no nada más la corrupción se dio en el sindicato. Aquí es muy importante señalar que la corrupción en Pemex venía primero de los altos cargos en Pemex y cuestiones de cientos de millones, miles de millones de pesos. El sindicato es una minucia con respecto a lo que los tecnócratas se llevaron. Juan José Copel, director de Pemex con Vicente Fox, y no se diga todo lo que hemos visto con Lozoya, los sobornos, Odebrecht, el mal manejo, el pésimo manejo. Hoy los panistas se molestan que uno les exhiba la construcción de la refinería de Dos Bocas, pero Vicente, ni es culpa tuya, ni es culpa mía, ni es culpa de la gente que sigue esta transmisión que sean tan pésimos administradores. Los neoliberales siempre se manejaron: es que Pemex, es que la corrupción en Pemex, es que Pemex está quebrada, se acabó la gallina de los huevos de oro. A ver, ustedes la administraron, ustedes deberían haber administrado bien. Creo que sin el gobierno de la 4T no tendríamos a este acceso a los datos, pero yo quiero recordarte, Vicente, que era hasta beso de cachetito entre Romero de Champs y Vicente Fox, entre Romero de Champs y Felipe Calderón, entre Romero de Champs y Enrique Peña Nieto. Así es que no se hagan, no es posible que yo, director de Pemex, no me dé cuenta de la corrupción que está habiendo en el sindicato. Te acordarás el desvío de recursos para la campaña de La Bastida cuando compitió contra Fox, y que luego se repite con el desvío de los panistas para la campaña en Veracruz de Juan Bueno Torio. Entonces, yo creo que en ese sentido, qué bueno que Romero de Champs ya no está. Tuvo que llegar el gobierno de la 4T para que el señor se fuera. Siempre nos exhibieron la corrupción, los Ferraris del hijo de Romero de Champs, los Rolex de Romero de Champs. Sí, pero nos han ocultado los Ferraris, los viajes en avión. Ahí está el agujero negro, Vicente, de PMI, Pemex Internacional, donde como agujero negro verdaderamente miles de millones de dólares de Pemex. Yo te recuerdo un dato, Vicente, un dato. Pemex en 2012 ganó 70,000 millones de dólares de ganancia. 2012, último año del espurio Felipe Calderón, 70,000 millones de dólares. Ese año, 2012, 70,000 millones de dólares era la fortuna total de Carlos Slim, que llegó a ser el hombre más rico del mundo. Es decir, Pemex, aún con toda la corrupción de Romero de Champs y de los panistas, ganaba lo que Carlos Slim había ganado en toda su vida. De ese calibre. Wow. No, pues está cabrón, está muy fuerte, y qué bueno que contamos con tu conocimiento, tu experiencia, tu análisis, tus opiniones, maestro. Por eso estamos muy orgullosos que conduces un espacio
todos los domingos a las 2 de la tarde a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, en esta familia que habla sin pelos en la lengua. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tu canal de YouTube y en tus redes sociales también? Y no sé a dónde vayas, pero que te vaya muy bien, doctor. Sí, Vicente, déjame hacer una invitación. Mira, hoy voy a estar en vivo, viajo a la Ciudad de México. Colaboro también con TV Capital 21, la televisora de Ciudad de México. Me van a hacer una entrevista en vivo hoy a las 9, en el noticiero de las 9 con Azul Alzaga y con Juan Becerra. Mis redes sociales son Ángel Valderas, me encuentran así con Ángel Valderas en YouTube, en Facebook y en Twitter. Y te agradezco, Vicente, el espacio que nos has abierto, pues a todos los que colaboramos con Sin Censura sábado y domingo. Creo que Sin Censura está haciendo un enorme esfuerzo de presentar información alternativa y lo que yo siempre señalo, elevar la calidad del debate. Yo creo que es lo que está diferenciando a este espacio de los canales tradicionales que se dedican a reciclar información patito o de muy bajo nivel. Así es que qué bueno que estamos colaborando, Vicente. Muchas gracias y te mando un cordial abrazo desde Querétaro, y los que puedan hoy en TV Capital 21, voy a estar en la noche, en el noticiero de la noche con Azul Alzaga. Por cierto, le mando un saludo a Juan y a Azul, y ahí estaremos al pendiente de tus comentarios, maestro. Te mando un abrazo, éxito. Saludos. Es el doctor Ángel Valderas Puga, orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. Bueno, le decía hace rato, y grábeme, don David, le decía hace rato que a los gobernadores de la oposición se les da por tirarse al suelo y hacerse las víctimas. Bueno, pues así también Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que pobrecito, dice que le mandaron ahí unos cuantos botellitas de gel y unos cuantos cubrebocas para cubrir el regreso a clases. Bueno, no mandó lo suficiente el gobierno federal. ¿Y qué va a hacer el gobierno estatal? Pues hacerse las víctimas para generar la percepción de que ellos sí trabajan y los otros no. Politiquería, porque a Enrique Alfaro, si le interesara el bienestar de los niños, el bienestar de los jaliscienses, no hubiera abierto en plena pandemia, ¿se acuerda? El estadio, no hubiera permitido aquel Águilas del América Chivas del Guadalajara en plena pandemia, porque lo importante ahí era, mire, el billete. Ay, pero ahora sí se hacen las víctimas, los del gobierno de Enrique Alfaro, quien por cierto tiene un botiquín de ¿qué? De $1 millón, el que repartió 5 millones a Enrique Krause, el que reparte sabroso a los medios de comunicación. No le queda hacerse la víctima. Así lo dijo Enrique Alfaro. Usted tomó una decisión en un momento difícil. También parecía que las diferencias que podríamos tener nos iban a alejar de la posibilidad de construir una solución para nuestra ciudad. Por eso, hoy Jalisco le reconoce su apoyo, sin ningún tipo de matiz. Usted nos ayudó y usted se la jugó por nuestro estado y por nuestra ciudad, y por eso se lo agradecemos, de verdad, de corazón. ¿No anda por ahí el videíto donde habla del gel antibacterial Enrique Alfaro, Ceci? Por ahí lo tenemos en la lista, mi querida Ceci, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no le mandó el suficiente gel antibacterial. Ah, bueno, es que estamos viendo las hipocresías de Enrique Alfaro. Cuando conviene, cuando está el presidente, ay, presidente, muchas gracias por su apoyo. Cuando no está el presidente, vean, nada más me mandan 3 botecitos de gel antibacterial y desinfectante. Entendió el que entendió. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también le entró a la denuncia del partido ultraderechista español Vox. Claudia Sheinbaum reitera que se quitaron la máscara a los panistas
los panistas que firmaron esa carta con Vox hace unos días. Aprovecho también para decir, ya que estamos en el debate, de este evento que hubo entre senadores panistas y un partido de ultraderecha español que se llama Vox. Se quitaron la máscara los panistas, porque imagínense, este partido de Vox español dijo, por aquí tengo tal cual lo dijeron, déjenme ver si lo encuentro. Ahí Sebastián, ya no encuentro exactamente tal cual lo dijo. Ah, sí, dijo, España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Así que había que celebrar, de acuerdo con ellos, los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Y sabemos que los mexicas, pues, era un imperio. Nadie trata de hacer una visión romántica. Pero que no nos digan el genocidio que cometieron los invasores españoles. Así que son dos visiones también. Es esta visión de aquellos que fueron a buscar a Maximiliano para que gobernara México, porque los mexicanos no nos podíamos gobernar. Así que nosotros somos la visión juarista, la visión de que los pueblos tienen derecho a gobernarse, que se establece en el 39 y 40 de nuestra Constitución. Y en esa perspectiva, pues son dos visiones. El Parque Cantera es la visión de lo público, de los derechos, la visión en donde queremos... Bueno, pues ahí están las declaraciones de Claudia Sheinbaum, duras como tienen que ser, honestas y de frente. Y es que es importante escuchar a personajes como la jefa de gobierno, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de Vox, de los fascistas, de los racistas, xenófobos, en fin, estos personajes que buscan anclar su pensamiento en la sociedad mexicana. Y creo que tienen aliados que resultarían preocupantes, si no es que peligrosos, en los medios de comunicación. Hay un comunicador, Carlos Mota, creo que es comentarista de ADN 40, quien hace una crónica de su visita a un evento precisamente en donde participaba Abascal, el líder de Vox en México. Déjeme ver si encuentro por aquí a Carlos Mota o ya me bloqueó. Ese es el problema, que tiene la piel muy delgadita. Ah, ya lo encontré. Aquí. Fíjese nada más lo que escribe este personaje. Y me llamó mucho la atención porque él también se toma una fotografía con este personaje, Santiago Abascal, el líder del partido de ultraderecha Vox. Y dice Carlos Mota, quien en su cuenta de Twitter se identifica como periodista de negocios y economía en ADN 40 y columnista en El Heraldo de México. Dice: cómo me daría gusto que así como varios medios de comunicación se ocuparon de este hilo de Twitter, del que me voy a ocupar yo, también lo hagan con regularidad de mis notas de economía, negocios y finanzas, que son el eje preponderante de mi trabajo periodístico. Saludos a mis colegas. Y es que, por ejemplo, el Universal publica: yo de radical no le veo nada, es lo que dice el periodista Carlos Mota sobre su encuentro con el líder de Vox. En La Octava, Carlos Mota sale en defensa del líder de Vox: no me pareció estar frente a un tipo radical. El Siglo de Torreón dice: el periodista Carlos Mota destaca encuentro con líder de Vox, partido de ultraderecha español. Asistentes no parecen ser xenófobos e intolerantes. SDP Noticias dice: el líder de Vox no es radical, asegura Carlos Mota tras encuentro. Y mire, Carlos Mota publica en su cuenta de Twitter este hilo que me parece detestable. Por eso, no es que uno se ocupe del personaje, uno se ocupa de que no tenga
tracción, eco, esta visión de personajes como él. Dice: hilo de mi encuentro con Santiago Abascal, de Vox. Alrededor de la 1 de la tarde recibí un mensaje de un amigo invitándome a una comida en algún lugar al sur de la Ciudad de México, cerca de la Jusco, donde Santiago participaría. El sitio me sería revelado más tarde. Yo enfilé hacia la zona y a las 15:10, a las 3:10, me proporcionaron los detalles. La verdad no sabía